Bienvenidos a la segunda edición del podcast de Mujeres Conectando. Soy Laura Gómez y me encanta saludarte. Hoy tenemos un tema súper interesante y es que es importante que hablemos de tu futuro. El futuro no se improvisa. Retírate con inteligencia. Hoy vamos a hablar del por qué tenemos que tomar en cuenta nuestro retiro, y a lo mejor no estás en la edad en la que deberías ya de tomar esa decisión o no lo sabemos. Tenemos aquí a un experto invitado especial. Bienvenido, Yair Callejas. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias a ti. Y la verdad es un tema súper interesante. Me encanta que estés aquí porque además es la segunda edición de Mujeres Conectando y también los caballeros participan en este espacio y tú eres el que está con nosotros pues inaugurando este podcast de Mujeres Conectando. Gracias, Yair. No, gracias a ti. Un orgullo de poder contribuir a todo lo que tiene que ver con el tema de retiro y sobre todo que nos abres esas puertas. Entonces, muchas gracias. Antes de iniciar con el tema que de verdad que tiene mucha tela de dónde cortar, quiero compartir un poquito de tu trayectoria que es valiosísima. Eres asesor de seguros especializado en protección financiera y planificación patrimonial, con enfoque en seguros de vida, retiro, salud y educación. Ayudas a las personas y familias a tomar decisiones inteligentes para el futuro. Y luego, qué difícil de verdad sentarse sobre todo con los jóvenes, a tratar este tema, porque lo empiezan a postergar, o incluso nosotros, ¿verdad? A esta edad lo empezamos a postergar de pronto. Y qué bueno que tengamos un experto como tú para compartir sobre cómo retirarnos con inteligencia. Y antes de adentrarnos al tema, Yair, me gustaría que nos platiques un poquito de ti y cómo llegaste a ser asesor de seguros. Híjole, pues son de esas cosas que la vida te pone en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo personalmente siempre he creído en los seguros. Tuve la fortuna de tener una experiencia positiva con ellos desde que yo era adolescente. En algún momento tuvimos que usarlo en la familia por accidente y enfermedad. Entonces siempre tuve como muy presente este tema de los seguros y la conciencia que uno debe de tener para usarlos y para tenerlos. Y justo hace no mucho yo conocí a un amigo que es uno de mis mejores amigos y que él me invitó a formar parte de la dirección de agencia en donde él está. Y cuando yo entré a este mundo fue primero como cliente, de hecho. Okay. Yo empecé obviamente contratando mi plan de ahorro para el retiro, mis seguros médicos, y cuando yo empecé a entender, porque digo, la experiencia previa fue de gastos médicos, pero cuando empecé a informarme y a saber más de lo que implica tener un plan de ahorro, híjole, sentí como mucha frustración porque yo hubiera querido tener esa información más joven. Claro. Entonces, cuando empecé a conocer todo esto y que yo me hice cliente y que después él me invitó a formar parte de su despacho, pues obviamente dije que sí, porque para mí es muy importante que la gente se eduque y que tengamos más cultura de este tema en México. Creo que si nosotros, bueno, al menos mi generación hubiera tenido este acercamiento mucho más joven, a lo mejor hoy tendríamos una tranquilidad mucho más sentada en bases sólidas, ¿no? Y creo que ese fue mi camino, primero como cliente, como persona que sí estaba preocupada por eso, pero que al mismo tiempo ya se enteró de muy tarde todo lo que implicaba tener uno y me hubiera encantado tenerlo antes. Entonces, por eso estoy como en este lado para ayudar a la gente a informarse y a educarse un poquito más en este sentido. Qué importante el cómo llegas, cómo pasas de cliente a ya volverte un agente de seguros. Pero antes mencionabas justo que habías tenido una experiencia de vida donde tu familia, o desafortunadamente seguramente alguna eventualidad, te hizo recurrir o a tu familia le hizo recurrir a un seguro. ¿Qué tanto tu familia hablaba de estos temas? Porque, bueno, en mi caso casi nunca, ¿verdad? No se hablaba de estos temas. Son temas que, de verdad, a menos que hubiera alguna situación de emergencia, es cuando recurres ya a pensar en por qué no está asegurado el auto, por qué no está asegurado esto, pero como los bomberazos, ¿no? ¿Qué tanto en tu familia se trataba de este tema? Cero. No había en cultura. En mi familia no había nada de cultura. De hecho, todavía al día de hoy te puedo decir que aunque yo me dedico a esto, mucha de mi familia no termina de darse la oportunidad de conocer el tema. En mi familia no hablábamos nada, fue todo circunstancial. Mi mamá en ese momento tuvo una complicación con la vesícula y me acuerdo perfecto que pues mi primer acercamiento fue con el Seguro Social porque pues es lo que todo el mundo tenemos más presente. Por algún tema administrativo, no me acuerdo si la hora en la que llegamos a urgencias o por alguna razón así, no nos admitieron. Entonces fue en ese momento donde ahora sí que el sentido de urgencia
me hizo acordarme que mi papá tenía un seguro en su trabajo. O sea, este seguro que nosotros usamos fue parte de una prestación laboral que a él le daban. Me comuniqué al seguro, ellos me dijeron a qué hospital ir, me dijeron qué hacer y pues yo tendría que 15 años. Ni siquiera se va a manejar. Wow. Agarré el carro como pude, nos aventamos al hospital. También yo no supe ni cómo llegamos porque pues en ese momento no había ni Google Maps ni nada. Claro. Pero llegamos y para mí fue una maravilla porque pues no teníamos los recursos honestamente para poder salir avante con una situación así en ese momento. Y que el seguro respondiera por nosotros y de verdad pagué 0. O bueno, al menos es lo que yo recuerdo. No tuvimos ninguna situación económica con el hospital gracias a que teníamos ese seguro. Yo me quedé impactado de... Ahí fue donde aprendí realmente lo que significa tener un seguro. Y que mi mamá estaba bien, en buenas manos, en un súper hospital en donde obviamente nunca hubiera podido pensar yo antes asistir porque pues no había los recursos. Y el haber tenido este seguro nos salvó la vida. Bueno, a mi mamá le salvó la vida, ¿no? Entonces, desde ahí fue mi primera experiencia. Qué interesante porque sí, justo como dices, la falta de cultura, la falta de información, a veces pues uno nunca sabe con qué herramientas cuentas y hasta que no hay precisamente esos bomberazos no corremos para buscar lo que necesitamos para poder cubrir. Sales de, no sé, con tu auto, no sabes manejar ahí, de entrada necesitas un seguro, sí. Te vas para resolver alguna otra situación familiar y bueno, también implica otro tema de seguro. Y esa falta como de información y de concientización también, porque tiene que ver con mucho tema de concientización. Muchas veces estamos como... Suena fuerte, pero como una bomba de tiempo, ¿no? Porque no estás previniendo situaciones que más adelante te pueden salir mucho más caras, que pueden ser más lamentables para ti y qué bueno que existan personas que se dediquen a eso como tú, ¿verdad, Jair? Y que nos puedan informar. Regresemos ahora al punto de cuando tú llegaste con tu ahora socio, me imagino, y pasaste de cliente a formar parte del equipo de trabajo y te volviste un asesor de seguros. ¿Tú recuerdas a tu primer cliente? Sí. ¿Cómo fue? Platícame esa experiencia. Fíjate que mi primer cliente, te voy a ser bien honesto, ni lo conozco en persona. Ah, ok. Es mi cliente de hace muchos años, pero no tengo la fortuna de todavía coincidir con él. Es hermano de un amigo mío que trabajamos juntos en algún momento. Y cuando hablamos de este tema me dijo que él ya tenía seguro, pero su hermano estaba buscando un asesor justamente para el tema de médico, ¿no? Y lo conozco vía videollamada, obviamente, sí es parte de la convivencia, se podría decir que tenemos como cliente y agente. Y él vive en Puerto Vallarta. Okay. Allá tiene su trabajo y su vida y pues desde acá nosotros nos encargamos de darle seguimiento a todos sus temas. Y pues sí, él contrató en ese momento un plan de seguros de gastos médicos mayores para él y toda su familia. Y pues constantemente se comunica con nosotros para ver temas de sus autos, de su casa, de ahora estamos en pláticas para lo de justamente su retiro. Así es como fue mi primer cliente, lo cual a mí me sorprende mucho porque ni siquiera, te digo, no tengo el placer de conocerlo en persona, pero muy, muy amables, hicimos mucha química. Que al final de cuentas, cuando tienes a tus primeros clientes, son tus primeros maestros, ¿verdad? Sí, tus primeros clientes son tus primeros maestros. Y es que hay clientes que justamente tienen la cultura de poder recurrir a este tipo de pues opciones que tenemos para nuestra prevención del día a día. Pero hay otros clientes que te ponen a prueba. De pronto, ¿cuál consideras que ha sido ese cliente que te pone a prueba y que dices, híjole, sangre, sudor y lágrimas? Híjole. Para poder convencerlo de que esta es una opción para ella o para él. Yo siempre he dicho que mis clientes más difíciles son mi propia familia. Ay, wow, sí, definitivamente. Definitivamente. Primero porque hay un compromiso personal con ellos, claro, más grande de lo que normalmente tienes. Digo, la verdad es que el compromiso siempre está, pero con ellos pues siempre sientes esa presión, ¿no? Al final claro. También tengo familia que tiene seguros o que ha tenido seguros en otras ocasiones. Y también se vale como tener esta duda, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque en esos tiempos cuando uno va empezando, que también pueden pensar que, oye, ¿por qué voy a cambiar a mi asesor de todos los años por ti que estás empezando? ¿Qué confianza o qué? Y justamente son los que más confianza tienen para ponerte más a prueba, para hacerte más preguntas, sí, para hacerte más cuestionamientos, para pues animarse a lo mejor a preguntarte algo que a otros no le hubieran preguntado. Entonces, sí, justamente de mi familia creo que es la más complicada,
pero hasta eso hemos sabido también hacer equipo con ellos y digo, no todos, pero una gran parte ya tienen sus seguros con nosotros, así que ha sido una buena prueba. Son los clientes que te ponen en jaque. Sí. Son los clientes que más exigen, que más te ponen en jaque. Y ¿cuál ha sido como la experiencia más fuerte que has tenido con algún cliente? Porque de pronto, por ejemplo, no sé, he escuchado, yo un poco sí me he informado sobre los diferentes tipos de seguro que existen, pero de pronto hay personas que a lo mejor están padeciendo alguna enfermedad y hay seguros que no cubren ese tipo de temas y es duro. ¿Cómo das esa información y cómo es este sistema de sensibilización, además de la concientización que implica lo que tú haces? Claro, pues mira, creo que la historia que a mí más me marcó en esta profesión, y la tengo siempre bien presente, porque no pasó hace mucho, creo que tiene como unos 8 meses. Este cliente es mi cliente desde hace unos 3 años y constantemente vemos el tema de sus carros. En alguna ocasión yo me acerqué a él para ver el tema de su seguro de vida porque pues tiene familia, los niños son chiquillos, son 2 y su esposa, quien se dedica al hogar. Entonces, justo hace 8 meses que teníamos la renovación de su coche, pues se me hizo raro que no me contestara los WhatsApp. Y me traté de poner en contacto con él de muchas formas y lo más no lo logré. Y después de un mes más o menos, se contactó conmigo su esposa y me pidió disculpas porque no habían podido contestar la llamada. Me confesó que él había muerto. Ouch. Que él había fallecido y por eso no había podido contestar la llamada, pero que sí estaban interesados todavía en este seguro, ¿no? De carro para renovarlo. Ya no le comenté yo a ella nada, pero a mí me marcó mucho porque si él hubiera contratado un seguro de vida, otra historia sería. Ella es una persona que conozco también desde hace muchos años y sé lo que le ha invertido al hogar. Sé lo que significa ser ama de casa. Mi mamá, pues, es un ejemplo para mí y sé lo que implica mantener a 2 niños y que él sea el proveedor único del hogar y que de repente se tengan que enfrentar a este tipo de situaciones ya ella sola con los niños. Híjole, si él hubiera contratado ese seguro, otra historia sería, con otro tenor yo lo hubiera podido contactar, ¿no? Para entre lo malo, pues, poderle dar una luz en el camino. Y no pudo ser así, porque él no tomó nunca la decisión. Entonces, a mí me marcó mucho porque son personas muy cercanas a mí. Claro. Entonces, si yo hubiera podido, no sé, a lo mejor en este momento, después pensé, le hubiera insistido más, ¿no? No me hubiera quedado con el no tan fácil. Y entonces, desde ahí siempre he tenido como la fiel certeza de que no me puedo rendir porque alguien me diga que no si no conoce los beneficios que puede tener en su vida tener un seguro. Entonces, para mí es la que más me ha marcado por una situación tan cercana y que también uno nunca espera tener ese tipo de llamadas, pero suceden, es la vida, así somos, ¿no? Así. Me encanta que me compartas esto. Al final no es algo bueno, es algo triste, pero lo que sí puedo ver en ti como asesor y como profesional en esto, a lo que has decidido dedicarte, es que eres una persona que tiene claro su misión y su visión y su propósito dentro de lo que tú haces. Porque justo es eso, lo que acabas de compartir, esa sensibilidad, esa preocupación genuina por transmitirle a tu cliente o a las personas que te rodean, que tienes cerca, lo importante que es la prevención, no solo para uno mismo, sino también para la familia. Y generalmente cuando te topas con una persona que brinda algún tipo de servicio o está ofreciendo algún producto, pues en el mayor de los casos no se siente esta parte, esta cercanía humana que la gente necesita para acercarse con confianza con el experto o la experta. Y pienso en ese contexto de la familia, ¿no? Que tiene una pérdida, que la esposa está en una situación y que se da mucho en las familias mexicanas. Cada cuánto tiempo, cada cuándo tú te sientas con tu familia a trabajar en equipo para ver todo el entorno, todo el contexto y cómo está la situación y procurar realmente de manera consciente por la familia.
¿no? En la parte financiera, en la parte de protección, en la parte de bienestar. Justo hablábamos en nuestra edición pasada de salud mental y todo lo que implica para una familia. Te felicito porque realmente habla de tu vocación en lo que estás haciendo. Y no sé qué edad tienes, no te quiero balconear, si lo quieres decir adelante, pero hay como unos 30 y tantos. Sí, 37. Ah, mira, sí, chavo, estamos chavos. Yo soy mayor, pero chava. Pero tú sabes que a ciertas edades como que no nos preocupamos por nada. Digo, hay chavos más chavos que nosotros, ¿verdad? Que no se preocupan ni se preguntan ni se cuestionan, ni mucho menos en pues ocuparse en ese tipo de situaciones. Tú a tus 37 años, ¿cómo te ves en tu retiro? Porque todos soñamos con tener un retiro viajando, en bienestar, con la familia, debajo de una palmera y con el vientecito, ya sabes, del mar de Cancún. Y queremos comodidad o simplemente estar en tu, ya sabes, silla mecedora y que nadie, pero con la vida financiera resuelta. A tus 37 años, ¿tú cómo te ves en tu retiro? Primero, me gustaría, siempre pienso en mi familia, siempre necesito estar rodeado de ellos. Yo no podría tener un retiro aislado en medio de la selva o en medio del bosque o en la orilla de la playa solo. No podría. Sí. Tengo que estar rodeado de mi gente. Y estar rodeado de mi gente implica que ellos tampoco tengan que preocuparse por mí. Uh-huh. Para mí eso es lo más importante, que yo no tenga que estar en esta situación en donde dependa de alguien más o que alguien más se obligue a ver por mí. Claro. El contexto no lo he pensado tan claro, pero sí, rodeado de mi familia, me encantaría tener a mi lado, pues, a mis hermanos, ¿no? Y pues contar con mis sobrinos, que los quiero un montón. Y pues eso es todo. Yo no pido muchas cosas. La verdad es que tampoco me visualizo teniendo lujos, ni viajes, ni nada, porque espero que en estas épocas de mi vida yo pueda lograr todo eso. Y ya cuando esté en edad más avanzada, pues poder disfrutar de los míos y de los momentos del día a día, ¿no? Creo que eso es lo más importante para mí. Sí tener la vida financiera resuelta, pero en un aspecto más, pues no conservador, se podría decir. No soy alguien que sea tan pretencioso, pero sí me gustaría ser independiente financieramente. Eso definitivamente. Eso no está en discusión. Totalmente, y la independencia financiera que bien mencionas, Yair, es importante para todas y para todos, pero antes como que no se hablaba mucho de la independencia financiera enfocada hacia las mujeres o enfocada precisamente hacia los adultos y adultas mayores. Hoy por hoy tenemos un poquito más de información a la mano que decidimos o no tomar en cuenta, ¿verdad? Yo en aquella época donde yo trabajaba y justo me tocó trabajar con adultos mayores, entendí muchísimas cosas, comprendí tanto que me llevó a pensar justamente eso. Yo quiero ser una mujer independiente, ¿sí? Financieramente y también físicamente. Entonces, ¿cómo me preparo para llegar a una edad adulta mayor de la manera más sana posible, más tranquila posible, sin tener que depender de alguien más, sí, ¿no? Porque al final de cuentas, si tienes hijos o no tienes hijos, o sea, muchas cosas pueden pasar y nada te da la certeza de que vas a tener a alguien a tu lado que te va a cuidar y te va a procurar. Entonces, qué mejor que tú prepararte para ese retiro, hacer lo propio, encargarte de ti desde ahora y no pensar que se lo vas a dejar en manos a alguien a futuro, ¿no? Eso no cambia también para los hijos, ¿verdad? Que vayan a pensar de, ya no le voy a hacer caso a mi mamá y a mi papá. No, hay que procurarlos. ¿Por qué consideras que generalmente las personas dejamos como para después este tipo de decisiones? Pues es que nosotros como seres humanos, creo, ni siquiera tiene que ver ya con la cultura. Nosotros estamos muy acostumbrados a la recompensa inmediata. No es lo mismo pensar en, oye, me gasto 25,000 por decirlo menos en cualquier viaje, uh-huh, porque lo vas a disfrutar, ya lo sientes, ya lo añoras, ya estás esperando, ¿no? Entre más tiempo pase y menos tiempo quede para salir de vacaciones, estás más ansioso porque ya quieres estar allá. Pero es una recompensa inmediata. Estamos muy mal acostumbrados a pensar que las recompensas a futuro pueden ser o no posibles, ¿no? Mucha gente dentro de lo que más me dicen es, ¿por qué me preocupo por el mañana si estoy viviendo hoy? Uh-huh.
Y pues es justo eso, porque no le das valor a lo que el día de hoy no puedes tocar. Al final del día yo entiendo que los planes de ahorro son intangibles y también por eso no sientes como esta necesidad de tenerlo, ¿no? No es lo mismo algo que tú puedas comprar en la tienda, el súper, en internet, te lo entreguen y ya lo estés disfrutando, lo estés saboreando, lo estés tocando. Y eso justamente creo que ha sido un tema. Hace rato me decías que los jóvenes luego pretendemos o tendemos a postergar las cosas. Y te sorprendería saber que los clientes más conscientes que tengo actualmente son chicos entre 25 y 32 años. Ellos son los que actualmente te puedo decir que no piensan tanto las cosas. Saben que necesitan un plan de ahorro. Cuando me llegan a contactar, me contactan y basta una plática para decir quiero esto. Excelente. La verdad que eso me tiene a mí también sorprendido porque ya hubiera querido yo tener esa información y esa preocupación a esa edad. Sí. No la tuve, hoy trabajo para que más jóvenes la tengan, pero pues sí, el día de hoy es así. Las personas que entre más grandes son, menos valor le dan a eso. Qué bueno que los jóvenes ya están pues más cerca de poder contratar un seguro y de poder mirar su futuro de una manera más como consciente y madura y ser autorresponsables. Eso nos deja una enseñanza para los de nuestra, ¿verdad? Bueno, yo soy chava, pero para esta época de mi vida, somos chavos. Pero también nos deja también una lección a nosotros que debemos ocuparnos. Y hay muchos mitos y hay muchas cosas que se dan en torno a los seguros, como uno de los principales y que más yo he escuchado es como que es un gasto. No es un gasto. Ese es uno de los mitos. ¿Qué otros mitos has escuchado? Porque con tantas personas que atiendes. Sí, todo el tiempo se la pasan diciendo que los seguros no cumplen, que los seguros no pagan, que los seguros mienten, que son fraude. Hace poco vi una transmisión de alguien que fue a la televisión abierta a decir que los planes de ahorro son una estafa. Todo ese tipo de cosas que si bien ya tenemos desinformación en el grosso de la población, ahora que vengan tipos de personas así con más desinformación sin tener las bases suficientes para dar realmente una asesoría, pues crea una incertidumbre mucho más grande, ¿no? Pero al final del día creo que también es valioso que se habla del tema. Antes no se hablaba. Hoy se habla, hay veces que bien, hay veces que mal, pero está bien que se hable y que nos den oportunidad también a la gente que sabemos de esto, que lo hacemos de forma profesional, con una conciencia social, para que podamos nosotros pues quitarles esas ideas de la cabeza, que podamos informarles desde la educación que tenemos, desde todas las bases y respaldos financieros que representan a estas instituciones y que además con ayuda de la regulación que tienen a nivel gubernamental entre la Comisión Nacional o la Secretaría, pues justamente den el respaldo que se necesita para que la gente sepa que es un producto que está avalado, certificado y que hay gente que lo regula. Eso es lo más importante. Creo que son áreas de oportunidad que tenemos en cuanto a la educación y la cultura, pero esa es una oportunidad que tenemos los que nos dedicamos a esto de llevar a esa gente la información correcta. Maravilloso. Si yo quisiera contratar un seguro hoy, ¿qué debo de considerar para saber qué tipo de seguro elegir? Porque a lo mejor, no sé, hay personas que creen que van a poder tener su retiro únicamente porque son colaboradores de una empresa o trabajan para alguien y entonces sí puedo a lo mejor tener ahí una opción de retiro. Claro. Y hay otras personas que están trabajando, que son independientes y ¿qué opciones hay? ¿Sabes? Porque también esa parte se confunde. De pronto que pienso que solo los que tienen un trabajo formal pueden tener esa opción de retiro. Pues mira, creo que somos muy afortunados en vivir en una época en donde las opciones son muchas, son muchísimas. Ya no es como antes en donde tú ibas, contratabas un plan de vida, por ejemplo, un seguro de vida, pagabas y si te pasaba algo, pues se beneficiaban tus beneficiarios y ya, ¿no? Perdías... no perdías, pero de alguna forma no veías ese dinero de regreso porque pues es una prima que tú pagas para tener derecho a una indemnización a tus beneficiarios. Ha evolucionado muchísimo este tema. Hay desde planes que son bien chiquititos, empezando desde, no sé, 1,000 pesos al mes, 1,200 pesos creo, al mes, y esto lo hace muy alcanzable para todos. Los principales aspectos que tienes que considerar para contratar un seguro es, yo creo que el tiempo.
El tiempo es un factor determinante. Si pasan un día, dos, cada año que pase, es una oportunidad menos que tú tienes para alcanzar tu objetivo. Uh-huh. Porque el dinero está pensado justamente en invertirse en el tiempo, ¿no? En un plazo largo de tiempo. Entre menos tiempo tengas para tu edad de retiro, pues menos opciones tienes, ¿no? Sí hay opciones igual, pero hay de diferente, un enfoque completamente diferente. Entonces, pues sí, se puede desde un comerciante adquirir un seguro para cualquier necesidad, pero sobre todo para el de retiro, y creo que son los principales, deberían ser los principales interesados, toda vez que ni el Afore tenemos, ¿no? Cuando somos independientes. Pero incluso las personas que tienen un trabajo fijo, creo que ya sabemos, y si no, pues lo aclaro, no tenemos oportunidad de tener un retiro digno a través de un Afore. Eso creo que es súper, súper importante de recordarlo. Entonces, todo mundo debería de hoy estar pensando en cómo acercarse a su asesor de confianza, a la institución que más confianza tengan para poder tocar este tema. Y preguntar todo lo que necesiten saber para estar tranquilos. Siempre acérquense a instituciones que estén avaladas, que tengan un permiso, que con un agente de seguros que tenga una cédula profesional avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Creo que eso es súper importante, porque también en el mercado, hay que decirlo, hay mucha gente que comercializa este tipo de cosas sin tener una cédula profesional, y eso es súper delicado. Pero la idea es que se informen y que no se queden con las ganas. Yo te puedo decir mi ejemplo. Yo durante mucho tiempo tenía en la cabeza la idea de contratar uno para mí. Uh-huh. O sea, ¿qué voy a hacer con mi retiro? No sé, pero por ahí se escuchaba en mis épocas de los CETES y que de los bitcoins que empezaban y que las criptomonedas. Y pues uno se le da curiosidad, pero hasta ahí se queda, ¿no? Lo tienes en la cabeza cuando te sale el tema y pueden pasar años. Uh-huh. Lo que a mí me pasó. O sea, hasta mis 30 y tantos años empecé yo, justo porque conocí a esta persona que te digo que es uno de mis mejores amigos, y que yo le dije, oye, no sé si meterle dinero a los CETES, por ahí pregunté en el banco, pero como que el asesor del banco ni él sabía, no me dio confianza. Y él me dijo, pues yo te puedo ayudar. ¿Y cómo? Pues yo soy asesor de seguros. ¿Y los seguros qué? ¿O qué? Claro. Y ya fue el que me dijo, no, pues es que por la falta de información que yo tenía, no sabía ni a quién acercarme, y teniendo uno de mis mejores amigos de agente de seguros. Entonces, cuando me dio toda esta información, me voló la cabeza. Obviamente me frustré porque yo hubiera podido hacerlo desde antes, pero la procrastinación que uno tiene en estos temas, porque pues, no es una prioridad, pues hace que pase el tiempo. Y el tiempo es un factor determinante. Creo que es el más determinante de todos. Además de que uno tiene que estar sano. Sí. Tiene que estar sano al momento de contratarlo. Entonces, el tiempo también te cobra factura en ese tema de salud. Y nunca sabes cuándo te puede pasar algo. Entonces, contrátalo cuando estás sano, cuando estás joven. Y créeme que va a ser fácil, va a ser rápido, porque los planes incluso han evolucionado para no pagarse de por vida. Uh-huh. Pueden ser a corto plazo. Entonces, entre más joven, te sale más barato, tienes mejores rendimientos, llegas más fácil a tu objetivo y no estás peligrando de que no te van a querer asegurar porque ya tienes alguna enfermedad. Sobre todo no tomar la decisión cuando ya te encuentras en una situación de problema que te impida a lo mejor poder contratar ese seguro. Hay personas que tienen algunas, no sé, situaciones de enfermedades crónicas, justo lo que te comentaba hace un ratito, que no tienen la posibilidad porque hay ciertos seguros, o creo que la mayoría no te cubre si ya tienes una situación de enfermedad. ¿Cuál es el común denominador que tú observas de acuerdo al número de clientes que actualmente has tú atendido y los que estás atendiendo actualmente? ¿Quiénes contratan más los seguros, los hombres o las mujeres? Échalos de cabeza. No, fíjate que la conciencia familiar y social siempre está más presente en las mujeres. Sí. Digo, sí. No está bien, chicos, chaviza, por favor, pónganse las pilas porque sí. Es de todos. Sí, es una situación que al final del día nos va a afectar a todo el país, ¿no? Sí. Vamos a llegar a una edad en donde vamos a estar en una situación demográfica muy diferente a la que vivimos hoy, con mucha más personas de la tercera edad que jóvenes. Sí. Por eso es que es tan importante empezar a sembrar la semillita hoy.
Pero entonces, retomando la pregunta, si las mujeres definitivamente son las primeras en levantar la mano, en darle ese codazo al esposo que está al lado escuchando y que nomás no toma la decisión. Exacto. No es cierto. Y también es una invitación que yo hago siempre a que las mujeres levanten la mano primero o den el primer paso, porque también es cierto que actualmente en la sociedad mexicana todavía tenemos esta lucha en cuanto a buscar los derechos de las mujeres y su estabilidad financiera y en todo sentido. Entonces, si eres una ama de casa, una empresaria, una persona que está saliendo adelante con su familia, toma la decisión, llámala a tu agente de confianza y busca asesoría, porque seguramente vas a encontrar que es muy accesible y además te cubre la protección que tú buscas. La verdad es que la conciencia en las mujeres es mucho más grande que la de los hombres. Los hombres a veces nos vamos por cosas más banales, ¿no? Por viajes, por irte de cena con los amigos, de fiesta. Y pues no es que dejes de lado la familia, pero la verdad es que las mujeres se nota más esa prioridad que tienen siempre pensando en los demás. Eso es cierto. Al final, para mí tiene que ser un trabajo en equipo. Si tienes una familia, te casas, esposo, esposa y deciden tener hijos, es porque hay unas ganas de crear una estructura familiar consciente, que tú la eliges, ¿no? Y que si la estás eligiendo y la estás amando es porque tienes que procurarla. Entonces, ni solo para hombres, ni solo para mujeres, creo que es el trabajo que se tiene que hacer en la familia, e incluso haciendo a los hijos partícipes de esto. Sí. Porque también ahorita yo tengo a muchas aliadas de mujeres conectando, saludos a todas las aliadas de mujeres conectando, y hay algunas de ellas que son especialistas en temas financieros. Entonces tienen ahí sus talleres para niñas, para niños, para adolescentes, y qué bueno que los papás y las mamás se estén preocupando por también a los hijos darles esta información, estas herramientas que justamente nosotros no tuvimos y que al final sale caro. Sí. ¿No? Fíjate que me encanta ese tema porque justamente me he topado últimamente, y te hablo del último año, ni siquiera mucho tiempo, en donde yo hablando de estos temas con las personas que son de nuestra edad o que un poquito más mayores, que ya tienen hijos de 21, 22 años, cuando escuchan esto les encanta la idea y ellos incluso le disparan, por así decirlo, el primer año de gastos de seguros de gastos médicos mayores o su primer año de pago de prima por el plan de ahorro para el retiro para que ya después ellos le sigan, ¿no? Uh-huh. Es como decirles, esto lo necesitas, yo te voy a ayudar con la primera anualidad y ya tú de ahí para adelante, sí. ¿no? Y eso me parece fantástico porque también increíble. Le estás dando una educación y un ejemplo bien grande a tus hijos. Y esta conciencia no la van a encontrar en otro lado si no la encuentran en casa. Muy pocos son los jóvenes que realmente vienen de una familia que no tiene esta cultura financiera a buscarla por su cuenta. Normalmente los que buscan este tipo de coberturas ya son gente que ha tenido experiencias como a lo mejor lo que yo tuve cuando estaba chico, ¿no? Y que han tenido este ejemplo en casa. Pero si además tienes este empujón de parte de papá y mamá, lo vuelve mucho más asertivo y a más tiempo, ¿no? Tienes más esa confianza de tomar la decisión. Por supuesto, y enseñarles también a priorizar en las decisiones, en la toma de decisiones, porque a lo mejor hoy la niña, el niño joven, lo que sea, quiere irse de viaje, sí. ¿no? O quiere un auto, o quiere, no sé, algo que representa, eso sí, un gasto, pero que lo va a poner feliz definitivamente. Claro. Pero por otro lado está también enseñarle, guiarle y decirle, oye, no te voy a comprar esto, pero te disparo, sí, ¿no? Sí. Tu primer año de seguro. ¿Y qué significa eso? Pues te explico qué significa, ¿no? Porque también es un acto de amor. Es un acto de procurar a tu familia, de ver por tu familia y de enseñar y educar a tu familia. Yo me acuerdo cuando estuve en mis épocas de trabajo con adultos mayores que había una gran cantidad, sobre todo en pandemia me tocó, una gran cantidad de adultos mayores en situación de abandono. Ah, sí. Sí. Y era de verdad alarmante el saber que o no tenían familia, o ellos abandonaron hace muchos años a su familia, o la familia, aunque existía, ya no querían hacerse cargo del adulto mayor. Y entonces el adulto mayor se quedaba solito,
se quedaba sin protección, sin amor, sin techo, sin comida, y eso es un golpe muy fuerte para que tú vivas en tu época, pues tus últimos años de vida, sin amor, sin protección y sin cubrir tus necesidades básicas. Sí. ¿Sí? Y actualmente, no sé qué edad tengas, quienes nos están viendo, es saber qué tanto tú tienes esa cultura, por ejemplo, del ahorro, qué tanto tienes esa cultura de recurrir a lo mejor a un seguro de vida, cómo te sientes hoy y cómo te ves a futuro, cómo te estás preparando para llegar a ese punto, porque o decides por tu bien lograr algo que te lleve hacia una vida adulta mayor, sana y digna, o te persignas y a la bendición de Dios. Sí. Fíjate que yo experimenté eso también yo soy abogado. De profesión tengo la licenciatura en Derecho y parte de mi servicio social fue en un ministerio público. Okay. Y justo ahí yo fui consciente por primera vez del abandono que hay para la gente de la tercera edad. Sí. No sabes la cantidad de personas que llegaban todos los días. Nosotros teníamos la obligación como parte del Ministerio Público de ir a dar fe de levantamiento de cuerpos o así. Wow. Cuando surgía algún incidente. Y yo creo que el 80% de esas situaciones eran personas que vivían solas y que los familiares se enteraban que habían fallecido hasta mucho tiempo después. Sí. Y eso te hablaba del abandono en el que vivían. Así es. Por eso yo te decía que yo me veo justo primero rodeado de gente querida. Sí. Porque yo viví de cerca ese tipo de situaciones con gente que no conozco y se me hacía tristísimo. Tristísimo, tristísimo. Y mira que yo creo que en México tenemos una cultura de amor y de cuidado de nuestros abuelos, por lo menos. Al menos así yo pensé que teníamos, porque pues yo así crecí, ¿no? Amando a mis abuelos con todo el alma, y no siempre es esa realidad. Totalmente de acuerdo contigo, Yair. Y este tema nos da para mucho. La verdad es que es un tema que nos viene a hacer reflexionar, que nos debe hacer poner acción en lo que tenemos que hacer para estar bien, para retirarnos con dignidad, el no improvisar en nuestro futuro, como justamente hablamos del título de nuestra charla de hoy. Y ya estamos cerrando nuestra segunda edición del podcast de Mujeres Conectando. Estoy súper contenta de que hayas estado con nosotros en este espacio y con todas las aliadas de Mujeres Conectando. Me gustaría que para ir cerrando, Yair, y al finalizar, me vas a compartir tus redes sociales porque por favor tienen que contratar su seguro y tienen que prevenir. Siempre les pido a nuestras invitadas, nuestros invitados que nos compartan un consejo poderoso o un mensaje poderoso para todas las personas que nos están viendo y que pongan acción. Pues un consejo sería que pienses y que quieras a tu yo del futuro como te quieres a tu hoy del presente. Eso creo que deberíamos de tenerlo siempre en cuenta. Nosotros somos personas que constantemente evolucionamos y constantemente vamos de la mano, pero el consejo sería no ir viviendo al día. Tienes que pensar siempre en el futuro, tienes que pensar en los tuyos, cómo quieres que ellos vivan su futuro a tu lado. Creo que eso es muy, muy importante. No enfocarte solamente en que va a ser para ti de forma egoísta. Al contrario, esta es una protección sí para ti, pero que también va a ayudar a los tuyos a tomar decisiones. Los seguros se contratan para darte un poder de decisión en tu vida. Para eso son, para tener una certeza financiera y que puedas decidir y pensar qué vas a hacer, no cómo le vas a hacer. Muchísimas gracias, Yair. Espero que no sea única y última visita por aquí y te agradezco mucho porque creo que le hemos aportado muchísimo valor a toda nuestra audiencia con tu presencia. Y me gustaría saber cómo te podemos contactar. Pues tenemos el número del despacho 9982-162034 o en alguna de nuestras redes sociales. El despacho se llama Más que Seguros, más_que_seguros en todas las redes sociales. Así que por favor vayan para allá a seguir las redes sociales de Yair Callejas, nuestro asesor de seguros, y también te invito a suscribirte a YouTube en nuestro canal de Mujeres Conectando Podcast. Nos vemos en la siguiente edición.